Señor, no lo quemes. Hasta las brujas tienen su valor. Capítulo 1, no desperdicies leña. Año 687, norte de Milán. Una ráfaga de viento sopló desde adelante. Además del frío que calaba hasta los huesos, lo que Lynn sintió fue un olor a carne. Hace tanto frío, y tengo tanta hambre que estoy empezando a alucinar. Lynn estaba sentada, abatida, en los tablones de madera de un carruaje, bueno, de una carreta tirada por un burro. Después de todo, en este lugar no había ganado de alta calidad como caballos. El apuesto joven de pelo negro que se sacudía en el carro era un inmigrante que había llegado allí hacía menos de 2 horas. Su cuerpo actual no era el original, sino el de un noble que también se llamaba Lynn, aunque con un apellido increíblemente largo. En este mundo que se asemeja a la Edad Media de la Tierra, la buena noticia era que su familia gozaba de cierto estatus aquí. Su abuelo fue elector del Imperio de Milán, una de las naciones más poderosas de la región. Debido a que heredaron el linaje real de un antiguo imperio costero, la familia poseía un cabello negro y ojos negros, rasgos poco comunes y exóticos. La mala noticia era que, según los recuerdos de este cadáver, su familia había sido purgada por intentar una rebelión y sus títulos habían sido despojados casi por completo. La mayoría de ellos habían sido eliminados, y los pocos subalternos que quedaban, incluido él mismo, estaban a punto de ser exiliados a los territorios fronterizos. Pero había otra buena noticia. Según el sonido de notificación que le vino a la cabeza cuando transmigró, tenía un sistema. Inmediatamente después llegaron las malas noticias, porque sentía que este sistema era completamente inútil. No solo no había cuadros informativos ni interfaces para registrarse, sino que gritar Deep Blue, sumen puntos tampoco sirvió de nada. En cambio, el anciano que conducía el carro tirado por el burro lo miró como a una idiota durante todo el trayecto. También había considerado la posibilidad de despertarse en una carreta, tal vez era un sangre de dragón, y quizás el sistema le otorgaría un árbol de habilidades mágicas. Pero tras combinarlo con los recuerdos del cuerpo, estaba bastante seguro de que era improbable que poseyera magia. Porque en este mundo, parecía que solo las mujeres podían dominar la magia. Los hombres podían cultivar el ki de batalla, pero él tampoco parecía tener talento para eso. Cabe mencionar que la Santa Sede en esta región era muy hipócrita con respecto a las chicas que podían usar magia. Quienes se sometían a la Santa Sede eran santos, practicantes de las artes divinas, y debían ser venerados. Quienes se negaran a obedecer eran considerados brujos, poseedores de poderes demoníacos, y serían sometidos a una quema de brujas una vez capturados. Hablando de asados, este maldito lugar estaba helado. Lynn exhaló una bocanada de niebla blanca sobre sus dedos casi congelados, sintiendo su tenue presencia solo después de frotárselos desesperadamente. Levantó la vista, contemplando el entorno con ganas de llorar pero sin poder derramar una lágrima. No solo era apenas habitable, era un páramo desolado. Este territorio, llamado territorio de Blackstone, era tal como su nombre lo indicaba, aparte de las duras piedras negras que cubrían las montañas y los campos, solo había un viento helado. Se decía que estas piedras negras habían sido producidas por magia ancestral y que no tenían ningún valor minero. Además, al estar cerca del reino de hielo, estaba infestado de monstruos, lo que lo convertía en una tierra verdaderamente maldita. Aunque hubiera dinero, los aventureros y mercenarios no querrían trabajar aquí, por no hablar de que este lugar es literalmente un sitio de extrema pobreza. El anterior señor de este lugar acababa de morir repentinamente, y sus descendientes fueron prácticamente aniquilados. Debido a esto, el puesto vacante recayó precisamente en él. En cierto modo, a diferencia de sus otros hermanos, aquí no tenía que preocuparse por una vejez miserable. Dado que existía una alta probabilidad de que no viviera tanto tiempo, un solo ataque de un monstruo significaría reiniciar su vida. Maldita sea, ¿cómo podía estar satisfecho con esto? En su vida anterior, acababa de alcanzar la libertad financiera, pero antes de poder disfrutar siquiera de medio segundo de la buena vida, acabó aquí. ¿Por qué? Aparentemente acostumbrado al ruido que venía de atrás, el anciano que conducía el carro tirado por el burro ni siquiera giró la cabeza. Simplemente se ajustó la ropa, miró al frente, arqueó sus largas cejas grises y dijo con voz apagada: «Señorita Lynn, Blackstone Town está justo delante. Tiene suerte, ha llegado justo a tiempo para vivir una gran aventura». ¿Excitación?
Como por instinto, heredado de su vida pasada, Lin, que acababa de quejarse, se puso de pie de inmediato, agarrándose a la barandilla de madera que se balanceaba, mientras sus ojos castaños oscuros observaban con curiosidad la situación a lo lejos. El carro tirado por el burro crujió al doblar la curva, y la vista que se extendía ante nosotros se abrió de repente, o mejor dicho, se volvió aún más ruinosa. Las chozas bajas estaban apiladas sin orden ni concierto, y en ese momento, una densa multitud de personas se había congregado en el espacio abierto entre esas casas derruidas. ¿Qué es esto? ¿Una barbacoa al aire libre? En el centro de la multitud, un rayo de fuego rojo oscuro se elevó hacia el cielo, luciendo particularmente penetrante bajo el cielo sombrío. Entrecerró los ojos y miró hacia el centro de las llamas. La leña estaba apilada hasta formar una pequeña colina, con un pilar de hierro de un negro intenso en el centro. Atada a ese pilar de hierro había una figura. Era una jovencita con el pelo largo y plateado. Tenía la cabeza gacha y el rostro oculto. La fina y andrajosa túnica que cubría su cuerpo ya estaba chamuscada por las llamas, y un gran collar le rodeaba el cuello. A esa temperatura, donde incluso el aliento se congelaba, el aire a su alrededor se distorsionaba violentamente debido a un calor intenso y aterrador. Al ver esto, Lin palideció de miedo. Mientras le daba vigorosas palmadas en la espalda al viejo conductor para instarlo a darse prisa, gritó con todas sus fuerzas: «¡Alto! No la quemes. Yo soy el nuevo señor. Apagad el fuego por mí, ahora». Al oír el grito casi desgarrador de Lin, por no hablar de los espectadores, incluso la chica que estaba a punto de ser engullida por las llamas levantó la cabeza y lo miró sorprendida. Aunque Lin no podía ver el rostro de la chica, por alguna razón, sintió que ella lo miraba con una mirada ansiosa. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo está mirando fijamente? Lin se sintió un poco asustada, pero continuó gritando. Comillas, no desperdicien la leña, cabrones. Lin, un empresario concienzudo, era llamado respetuosamente comillas Lin el desollador comillas por sus empleados en su vida anterior. Su método de transmigración no tenía precedentes y quizás nunca se repetiría. Durante un viaje de negocios al país M, mientras caminaba y discutía un asunto importante, sufrió un infarto repentino debido a la excitación. Al verlo agarrándose el pecho con gestos de dolor, un amable transeúnte intentó llamar a una ambulancia. Pero se negó con las últimas fuerzas que le quedaban. No me lo puedo creer. ¿Sabes cuánto cuesta un viaje en ambulancia en el país M? Aún tenía fuerzas, iba caminando al hospital él solo. Y así, sin más, transmigró. Tras observar la geografía de Blackstone Town, se dio cuenta de que combustibles como la leña, el carbón vegetal y el carbón mineral serían recursos vitales tanto allí como en las zonas circundantes. Aunque había caído en desgracia, este lugar le pertenecía legalmente, y toda la leña era su bien más preciado. Así, al ver cómo se esfumaban gran parte de sus bienes, sintió tal angustia que apenas podía respirar. Esta es una ceremonia de juicio notificada por la Santa Sede, nadie puede detenerla, ¿eres tú el Señor, o soy yo el Señor? Apaga el fuego ahora mismo. De lo contrario, te cobraré un recargo cada vez que enciendas leña a partir de ahora. Ante los gritos y alaridos de Lin, los espectadores, asustados por su mirada amenazante de morder a alguien, buscaron rápidamente agua helada y apagaron con prontitud la hoguera. Por suerte, no se quemó mucho. Con el corazón apesadumbrado, Lin pellizcó los bordes carbonizados de la leña, levantó la vista y dirigió su atención a la chica, que parecía estar poco hecha. Justo cuando Lin estaba a punto de examinarse la cara, una ventana emergente translúcida apareció de repente ante ella. Nombre: Alicia Reinhardt. Raza: humano. Talento: magia de fuego de rango a nivel de maná. Rango E, sellado. Resistencia: rango A. Indicadores fisiológicos: hambre, quemaduras de segundo grado. Favorabilidad: más 30, salvándole la vida, 25, porque parece importarle más la leña, 5, transeúnte. Pues bien, parecía que su sistema sí existía y tenía la capacidad de ver los paneles de los demás. Pero teniendo en cuenta que el anciano y la gente que lo rodeaba no tenían paneles, es posible que solo funcione con individuos específicos. Tendría que investigar más adelante quiénes eran exactamente esas personas. La mayor parte de la información era fácil de entender, lo único inusual era esa ambigua resistencia. Como si percibiera su confusión, apareció una pequeña ventana emergente superpuesta que explicaba que era la resistencia en un lenguaje que se ajustaba mejor a su forma de pensar.
Resistencia a, significa ser capaz de soportar un trabajo físico de alta intensidad durante una jornada laboral de 22 horas ahora es mucho más fácil de entender. Tras haber despertado con éxito su interés, Lin abandonó su plan alternativo de utilizar una jaula de madera combinada con agua profunda para ayudar a la bruja a practicar su capacidad pulmonar, un antiguo método de Pokéball. Capítulo 2, Bruja. Crea rápidamente valor excedente. Magia de fuego. Trabajo físico de alta intensidad con una jornada laboral de 22 horas. Miró la leña bajo sus pies, luego alzó la vista hacia la chica con ventanas emergentes que flotaban sobre su rostro. Por alguna razón, a Lin se le ocurrió una idea audaz. Aunque no entendía la mecánica de la magia, sí entendía los mercados. Esta bruja es sencillamente la fuente de energía limpia definitiva. En su vida anterior, había amasado una fortuna invirtiendo en energías renovables, ¿no podría acaso hacer fortuna de la misma manera en esta vida también? De hecho, este mundo sí tenía un árbol tecnológico que combinaba magia con productos. Pero debido a la existencia de la Santa Sede, el desarrollo de este árbol tecnológico fue extremadamente lento. Actualmente, solo se puede lograr un efecto mágico mínimo utilizando costosos minerales mágicos y grabando complejos círculos mágicos. Estos artículos raros y caros eran conocidos como herramientas mágicas. Por cierto, como nieto mayor del antiguo elector, el colgante que llevaba al cuello era en realidad una herramienta mágica. Era una lógica muy tonta. Porque el objetivo de un producto mágico debe ser permitir que los mortales utilicen la magia. Mientras la bruja usa la magia y la gente común pueda disfrutar de la comodidad, ¿no es ese también el mecanismo de una herramienta mágica en el sentido popular? Se trataba de una lógica comercial muy sencilla, un servicio totalmente orientado al usuario. Por ejemplo, hacer que una bruja produjera carbón vegetal, que era un combustible de alta gama en aquella época. Pero evidentemente, en una época que ni siquiera había llegado al Renacimiento, esta idea era un tanto demasiado avanzada. Por lo tanto, es muy posible que pueda obtener enormes beneficios siguiendo esta línea de pensamiento. A Lin le encantaba el dinero, ya eran billetes, monedas de oro, de plata o de cobre, le gustaban todos. Y, naturalmente, le encantaría cualquier cosa que pudiera hacerle ganar dinero. A pesar de haber reencarnado, seguía esperando acumular una gran riqueza y alcanzar la cima de la vida. Al pensar en esto, el rostro de Lin se iluminó con lo que él mostró una sonrisa radiante. Favorabilidad, -10, esa sonrisa es demasiado espeluznante, -5, un transeúnte desagradable. Lin, a punto de ahogarse con su propia saliva, iba a decir algo para contrarrestar la impresión que tenía de él. En ese preciso instante, la multitud que había estado observando se abrió repentinamente a ambos lados. Estimado Lord El Casnoareldi, o no, probablemente debería dirigirme a usted como Excelencia Lin ahora. Mis disculpas. Como pastores de la parroquia, deberíamos estar dando la bienvenida al nuevo señor de esta tierra. Sin embargo, esta bruja se resistió con especial violencia antes de la ceremonia del juicio, por lo que necesitamos un breve descanso. Entre la multitud dispersa caminaba un hombre de mediana edad con el pelo gris, vestido con una túnica de un blanco inmaculado. El estampado de su prenda de vestir indicaba que procedía de la Santa Sede. ¿Era un asceta o un misionero? ¿O tal vez algo superior? Lin, que seguía tumbada sobre la pila de leña, no vio en él ninguna otra decoración que pudiera representar su estatus. Pero a juzgar por los dos guardias de la Santa Sede, fuertemente armados, que lo seguían, sin duda no pertenecía a los rangos más bajos. Siendo sincero, el territorio que heredaron es, en efecto, un tanto remoto, por lo que venir aquí específicamente para realizar un juicio no fue tarea fácil. Debes tener muy presente que garantizar que no haya brujas en el territorio es un deber de todo señor, y que, de hecho, te estamos ayudando. ¿Podemos continuar? La otra parte parecía segura de que Lin no se negaría, así que los guardias que lo seguían caminaron directamente hacia el fuego que acababa de ser extinguido. Sin embargo, ante una sugerencia tan ligeramente amenazante, la reacción de Lin fue: «Espera, ¿quién eres?» «Te conozco». Al oír esto, la sonrisa en el rostro del hombre de mediana edad se congeló. Levantó una ceja, aparentemente esforzándose por mantener relajados los músculos faciales, y solo habló después de una larga pausa. «Excelencia Lin, si aún fuera Earl Leonbridge, naturalmente le presentaría», pero antes de que pudiera terminar sus palabras, que se tornaban ligeramente burlonas, vio a Lin ahuyentando a sus guardias como un animal que protege su comida.
Comillas, ¿quién te dio permiso para usar mi leña para quemar a mi bruja? Invocó el código de Milán. La propiedad no reclamada en mi territorio me pertenece. Y el derecho a juzgar a los residentes de mi territorio también me pertenece a mí. ¡Qué broma! Quería usar su leña para quemar a su bruja con tan solo una frase. A menos que lo asaran primero, no había manera de que permitiera que dañaran su propiedad. La Santa Sede tenía, sin duda, una gran influencia, pero al fin y al cabo se trataba del Imperio de Milán, donde el poder secular era más fuerte. Los impuestos divinos recaudados año tras año ya habían provocado el descontento de muchos señores de todo el país con la Santa Sede. Y el último código de Milán nació hace 10 años a partir de esta insatisfacción. Dado que la redacción de este código estuvo presidida principalmente por su abuelo, él tenía un recuerdo muy completo de su contenido. Una vez que Lin sacó a relucir el código, si la otra parte seguía insistiendo en el ataque verbal, el problema escalaría a un nivel grave. ¿Es eso así? La sonrisa en el rostro del hombre de mediana edad finalmente desapareció por completo. De acuerdo, por supuesto, no hay problema, Excelencia Lin, como nuevo barón Blackstone designado por Milán, sin duda tiene derecho a heredar todos los privilegios del territorio. Sin embargo, soltó una risa fría. También debes heredar las deudas correspondientes. Mientras hablaba, sacó un trozo de pergamino de su túnica, levantó la muñeca y, con un movimiento brusco, lo arrojó delante de Lin, que seguía tendida sobre la pila de leña gruñendo a los guardias. Comillas Lin echó un vistazo e inmediatamente se dio cuenta de que era una factura de impuestos. Para ser precisos, se trataba de una factura de impuestos del anterior señor, que había fallecido hacía poco tiempo. Debido a que el primer emperador del Imperio de Milán había ascendido al trono basándose en el derecho divino otorgado por el Papa tras el colapso del antiguo imperio. Los sucesivos emperadores del Imperio de Milán y sus señores subordinados asumieron la obligación de pagar los impuestos divinos derivados de ese principio legal. Esto se conocía comúnmente como el diezmo, que equivalía a 1/10 parte de la producción total del territorio. Gracias a su dilatada experiencia en contabilidad y auditoría, rápidamente se percató de que, si bien existían numerosos conceptos fiscales, esta factura a pagar a la parroquia de Cambra, en la frontera norte de Milán, no presentaba indicios de falsificación. Evidentemente, el anterior señor debía 5 años de impuestos. 5 años. Aunque Lin sentía un dolor extremo porque instintivamente no quería gastar ni un solo centavo, sabía que el costo era un requisito previo para obtener ganancias. Además, ¿a quién estaba menospreciando? Lin esbozó una sonrisa desdeñosa. Era un emprendedor concienzudo que podía empezar de cero en la era post-internet. Mientras se atreviera a hacer trabajar a la bruja día y noche, sin duda podría saldar su deuda muy rápidamente. Y después de eso, lo único que tendría que hacer es contar el dinero. Lo entiendo. No te preocupes, pagaré hasta el último centavo de esta cantidad. Levantó la barbilla, puso las manos en las caderas y habló triunfalmente. Comillas, es así. Entonces espero con ansias la llegada de su excelencia para pagar esta suma. Por alguna razón, el hombre de mediana edad mostró una sonrisa extraña. Por cierto, el plazo es de 1 año, 1 año. Ni siquiera necesitaré medio año. Realmente quería decir eso, pero no hizo ninguna afirmación grandilocuente. Al fin y al cabo, los pagos finales eran cosas que debían retrasarse el mayor tiempo posible, y las deudas, desde luego, no estaban hechas para pagarse por adelantado. Bien, en ese caso, yo mismo juzgaré a la bruja. Todos deberían abandonar mi pequeño y remoto lugar rápidamente. Al ver a la arrogante Lin, los guardaespaldas del hombre de mediana edad no pudieron evitar frotarse los puños. Comillas, ¿quieren tomar represalias contra mí? ¿De verdad cree la Santa Sede que puede pisotear Milán? Lin, implacable ahora que tenía la ventaja, parecía increíblemente digno de un puñetazo. Incluso el hombre de pelo gris, tan disciplinado, no pudo evitar que le temblara la boca. Pero al final, no hizo nada y se dio la vuelta para marcharse con sus guardias. Excelencia Lin, si yo fuera usted, tomaría una decisión solo después de comprender seriamente la situación real. En el castillo de Reinhardt, Lin estaba sentada junto a un sofá cubierto de polvo. Dado que el lugar había estado abandonado durante un tiempo tras la muerte del anterior señor, se encontraba algo desolado y en ruinas. Además, para ahorrar gastos, Lin no había encendido ni una sola lámpara adicional, por lo que el ambiente parecía bastante sombrío. La única fuente de luz era la chimenea, donde la leña crepitaba y chisporroteaba, desprendiendo humo negro.
Reinaba el silencio, sin otro sonido que el crujido de las páginas mientras Lin leía los antiguos documentos del lugar. Gracias. La paz de este lugar se vio interrumpida por una singular voz femenina que desprendía un matiz ronco y ahumado, como una chispa que salta de la leña seca. Lin miró hacia la fuente del sonido. Era esa bruja de pelo plateado. Todavía llevaba ropa fina y el collar que sellaba la magia. En cuanto a las heridas del incendio, ella misma ya las había tratado y vendado. Espera, ¿por qué una bruja de fuego sufriría daños por fuego? Mientras se quejaba en silencio, Lin la miró a la cara con seriedad por primera vez. Su piel clara era casi transparente, resplandeciendo con un suave brillo bajo la luz del fuego. Esos ojos, de un azul tan profundo como el océano, evitaban en ese momento la mirada de Lin, mientras sus largas pestañas temblaban nerviosamente. Favorabilidad, más 20, realmente es mi salvador después de todo, más 10, parece una buena persona, menos 15, pero su comportamiento no es del todo humano, 10, supongo que es una buena persona. Al ver el cuadro de diálogo del sistema, una sonrisa se dibujó en los labios de Lin. Quería intentar parecer un poco más amable primero. De esa forma, tras ganarse su confianza, podría explotar mejor su trabajo. Justo cuando pensaba esto, de repente abrió el libro y abrió una carta. Según el encabezado, se trataba de una carta de la parroquia dirigida al anterior señor de este lugar, el barón Reinhardt. Espera, Reinhardt. Ese apellido me suena mucho. Alzó la vista hacia la bruja, que se mostraba algo inquieta a su lado. Sí, tiene el mismo apellido. Tras formular algunas conjeturas en su mente, continuó leyendo. Dado que alguien ha denunciado que usted está dando cobijo a una bruja, la Santa Sede está tomando medidas disciplinarias oficiales. Los juicios por brujería son deber de un señor milanés, aunque la Santa Sede no puede obligarte a ejecutarlos, el diezmo se duplicará cada año. Si su excelencia se niega a juzgar a la bruja y pagar las multas, una vez que éstas superen el valor del territorio, la Santa Sede tomará posesión de sus tierras por la fuerza. Además, si la hipoteca de tu territorio es insuficiente para saldar todas las deudas en ese momento, irás al Monte Malna para expiar tus faltas mediante el trabajo. Este es un contrato establecido entre el primer emperador de Milán y la Santa Sede, y debe ser cumplido. La carta estaba fechada en el año 682. En otras palabras, hace 5 años. Y luego, el diezmo se duplica cada año. ¿32 veces el diezmo? Un momento, para ser precisos, también había interrumpido el juicio de este año. En otras palabras, 64 veces el diezmo. Lin se incorporó de repente. Luego se dejó caer sin fuerzas. La situación parecía un poco extraña. No, es completamente erróneo. ¿64 veces el diezmo? ¿De dónde se suponía que iba a sacar tanto dinero? Él creía que podía confiar en su talento para los negocios para liderar este mundo hacia la mercantilización, pero no esperaba comenzar con una crisis de deuda. Justo cuando Lin sentía que el futuro era sombrío, una voz suave volvió a hablar. Comillas, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Al oír esto, Lin levantó la cabeza de golpe, con los ojos inyectados en sangre al instante, mientras miraba fijamente al dueño de la voz. Al mirar a la chica sobresaltada, mostró los dientes en una sonrisa. Claro, todavía tenía a esa bruja. Comillas, ¿qué te pasa? Con una sonrisa siniestra, se acercó lentamente a ella. Favorabilidad, menos 15, al final sí que es un pervertido. Ignorando su expresión llorosa y apretada de dientes, Lin susurró como un demonio, comillas, bruja, crea rápidamente valor excedente WTR Lab. Señor, no lo quemes. Hasta las brujas tienen su valor. CH 357. 1.9%. 3 Capítulo 3 El contrato del diablo. No, es un contrato laboral. Modelo de IA, Gemini 3.0 Flash más capítulo 3, un pacto con el diablo. No, esto es un contrato laboral. ¿Qué estás haciendo? La voz de Alicia temblaba notablemente, y sus profundos ojos azules estaban llenos de miedo y terquedad. Comillas, ¿qué estoy haciendo? Recuperando mis pérdidas, por supuesto. Lo sabes, ¿verdad? Tienes una deuda enorme. Al ver a Lin, que parecía algo agitada, la chica se mordió el labio. Sí, ella sabía del supuesto castigo de la Santa Sede que había provocado. Y la otra parte, evidentemente, acababa de descubrirlo. Había oído que la mayoría de los nobles milaneses tenían todo tipo de aficiones pervertidas. ¿Era el hombre que tenía delante el mismo? Estaba mostrando su verdadera naturaleza a causa de su ira.
recordando su actuación un tanto bestial en la pila de leña, combinado con la confianza que ella tenía en su propia apariencia. Ya podía vislumbrar el miserable destino que probablemente le aguardaba. A ver, ¿cómo me quito esto? ¿Por qué me miras así? Lin miró a la bruja, que inexplicablemente lo miró con furia, y no pudo evitar sentirse un poco molesto. ¿Comillas qué pasa? ¿No quieres quitártelo? En absoluto. La chica se rodeó el pecho con los brazos, retrocedió y se acurrucó en un rincón. Pero Lin, sin ningún pudor, se le acercó. Eso no sirve. Tienes que trabajar duro para que yo pueda compensar mis pérdidas. ¿Ese era realmente el motivo? El cuerpo de Alicia tembló. Era cierto que, de hecho, la había salvado. Y para ello había contraído una deuda enorme. Esa deuda relacionada con ella ya había perjudicado a una persona. Además, como bruja, si no quería enfrentarse a la persecución y el escrutinio constantes de la Santa Sede, solo podía contar con la protección del señor legal local. Ella no podía morir todavía, porque una vez había jurado seguir viviendo. Al pensar en esto, unas lágrimas cristalinas rodaron por las comisuras de sus ojos. Capellán. Sollozó en un murmullo bajo, luego bajó los brazos y cerró los ojos, decidió aceptar lo que sucediera a continuación, sonido metálico. Al oírse el sonido del metal al golpear el suelo, el collar antimagia que llevaba Alicia en el cuello estaba retirado. ¿Comae? Alicia abrió lentamente los ojos y se tocó el cuello suave, sin comprender en absoluto lo que había sucedido. Comillas, ¿qué es lo que quieres hacer? Preguntó con expresión inexpresiva. No. Lin respondió con sinceridad. Soy una bruja. Tengo una magia aterradora que puede incendiar una casa, comillas, ¿tan fuerte? Entonces es genial. Alicia no podía entenderlo en absoluto. Incluso sentí que la lógica de la persona que tenía enfrente simplemente no era como la de un ser humano normal. Al observar a Alicia, que estaba completamente confundida por la situación, Lin también se sintió perpleja. Comillas, ¿de verdad no quieres quitártelo? Comillas, por supuesto que sí. Pero, ¿por qué harías esto, Hugo? No entiendo nada. ¿Eres idiota? Soy peligroso. ¿Y si uso magia aterradora para convertirte ahora mismo en un cochinillo asado? Alicia extendió las manos con un gesto de impotencia y frustración, gesticulando descontroladamente mientras hablaba. A quien no puedo entender es a ti. ¿Qué beneficio obtienes al convertirme en un cochinillo asado? Comillas, ¿por qué una persona normal haría algo sin obtener nada a cambio? Al ver la mirada de Lin, como si estuviera mirando a un idiota, ella estaba segura de que su forma de pensar y la de él no estaban en absoluto al mismo nivel. Porque las brujas son peligrosas, todo el mundo lo dice. Aún algo desafiante, quería seguir discutiendo, pero su voz fue bajando gradualmente. Así es, era peligrosa. No solo había hecho esas cosas en el pasado, sino que también había agotado a la única persona que la protegía. Al final, esa persona murió de una enfermedad, en medio de la preocupación por su vida y la frustración de sentirse impotente. Una bruja maldita, no había mejor manera de referirse a ella. Ella solo traería desastre a todo lo que la rodeaba. Comillas, ¿entonces te crees peligroso? O mejor dicho, ¿de verdad quieres ponerme en ridículo ahora mismo? Aunque Lin seguía teniendo la mirada de estar viendo a un idiota, su tono se había suavizado mucho. No. En absoluto. Nunca quise hacer eso. Su voz se fue volviendo cada vez más grave. Entonces está bien. Eres simplemente una persona normal, un poco especial, como no eres ningún elemento antisocial, solo necesitas proporcionarme tu trabajo. No entendió la última frase de Lin, pero sí la anterior. Alicia estaba atónita. Porque había otra persona que también había dicho esas palabras. Eres muy especial, mi ángel. Papá cree que no harás daño intencionadamente a gente inocente, y él nunca permitirá que otros te hagan daño. Fragmentos de recuerdos del pasado volvieron a su mente. Cuando recuperó la consciencia, su visión estaba borrosa por las lágrimas. Su mirada se dirigió instintivamente hacia la chimenea. Para ser precisos, se trataba del retrato que colgaba sobre la chimenea, cubierto de polvo. Entonces, ya no pudo reprimir su llanto. Afecto, más 30, tratado como una persona normal. Qué extraño. Claramente, el afecto aumentó, entonces ¿por qué está llorando? A Lin le resultaba imposible comprenderlo. Intentar descifrar qué pensaba esta mujer era mucho más problemático que investigar el mercado. Sin embargo, mientras las glándulas lagrimales de sus ojos secretaban líquido de forma anormal, él tampoco permanecía inactivo. Tras encontrar un lugar en la planta de arriba que parecía un dormitorio principal con escritorio y estanterías, Lin buscó con detenimiento.
Poco después, consiguió una pluma estilográfica que aún servía y 2 trozos de pergamino en blanco. No, 2 no eran suficientes. Pensó un momento, cogió otro trozo de papel y entonces empezó a escribir furiosamente. Pronto, los 3 documentos estuvieron redactados. Los examinó detenidamente. Tras repasar mentalmente el contenido del código de Milán, confirmó que, al menos, no veía ninguna laguna legal. Tras terminar todo esto, firmó Lin el Casnoareldi con gran pompa en la columna del nombre del partido A. Como era de esperar, este apellido era largo y difícil de escribir. Volvió a mirar el escritorio, encontró un pequeño sello e inmediatamente lo cogió para examinarlo. Luego, con una sonrisa traviesa, lo presionó contra los documentos. Muy bien. Ahora es infalible. Jie. Para cuando regresó a la sala de estar, Alicia ya casi había terminado de llorar. Aunque seguía con la cabeza gacha, ya no emitía aquellos gemidos lastimeros que le provocaban dolor de cabeza. Se acercó a ella, le levantó suavemente la barbilla y le dijo con su voz más suave: ahora, para saldar nuestra deuda y garantizar su seguridad futura, señorita Reinhardt, por favor, asegúrese de firmar este acuerdo. Alicia sorbió por la nariz, mientras sus ojos rojos e hinchados miraban con confusión el pergamino que tenía metido en la mano. Entonces, se quedó atónita una vez más. ¿Es esto un pacto con el diablo? Señaló el documento titulado Contrato laboral de empleo vitalicio en el territorio de Blackstone. No, es un contrato laboral. La primera cláusula establecía que la parte A garantizaría la seguridad personal de la parte B y la ayudaría a obtener un certificado de defunción falsificado para que pudiera eludir la persecución de la Iglesia. La parte A garantizaría una protección a largo plazo dentro de sus posibilidades, mientras que la parte B acataría los acuerdos de cesión de mano de obra de la parte A. Pero, ¿por qué las cláusulas subsiguientes parecían cada vez más erróneas? Porque dice aquí renunciar voluntariamente a las vacaciones porque creo que tienes una buena constitución. Descansar es un desperdicio de talento. Lin no cambió su expresión. Y esto, Alicia señaló una línea de letra pequeña, con la mano temblorosa. Si la parte B, muere durante el periodo del contrato, la propiedad de su cuerpo y alma seguirá perteneciendo a la parte A. La parte A tiene derecho a convertirla en una unidad no muerta para continuar cumpliendo el contrato. Aunque no sé de magia, creo que esos hechizos existen. Señorita Reinhardt, ¿debe creer en las posibilidades? ¿Esa es la cuestión? ¿Es esto legal? El Código de Milán no contiene ninguna legislación al respecto, por lo que no es ilegal. Afecto, -20, aquí hay un demonio. Justo cuando Alicia firmaba el llamado contrato laboral con cara de pocos amigos, Lin volvió a sonreír. Luego sacó el segundo trozo de pergamino. Sí, hay más contrato laboral de empleo vitalicio del territorio de Blackstone. Capítulo 4, la bruja carbonera y el impuesto sobre la excavación de la tierra. Este es el segundo documento, por favor, firme también este, querida señorita Reinhardt. Lin se sintió levemente mientras él le entregaba el reverso del documento, donde estaba la línea para la firma, directamente a ella. Justo cuando Alicia estaba a punto de continuar firmando con cara de amargura, de repente notó que algo andaba mal. ¿Por qué se estampó el sello de la familia Reinhardt en la firma del partido B? Aunque el sello de su padre estaba en el estudio, ¿por qué no figuraba en el documento anterior? Al darse cuenta de que algo andaba mal, inmediatamente le dio la vuelta al pergamino. Acuerdo para renunciar a la sucesión de títulos y reclamaciones legales del territorio de Blackstone. Alzó el pergamino, señalando los personajes grandes, y miró a Lin con incredulidad. Señorita Reinhardt, su apellido es el mismo que el del anterior señor. Además, se negó a cumplir con su deber de juzgar brujas durante 5 años consecutivos. Hasta un tonto puede ver la relación que hay entre ustedes dos. Lin se ajustó la flor blanca del cuello y continuó tranquilamente, aunque he sido designado para heredar el puesto de señora aquí. Desde un punto de vista legal, usted aún tiene un sólido derecho sobre este terreno. Ni siquiera el hecho de que la Santa Sede te haya identificado como bruja cambia este hecho. Esto es muy complicado. No quiero que alguien aparezca de repente bajo el lema de restaurar a la familia Reinhardt para iniciar una disputa de propiedad conmigo mientras estoy contando mi dinero más tarde. Aunque personalmente no tengas esos pensamientos, sigue siendo una molestia. Lin afirmó las manos. Quizás pienses que una situación así es imposible con la Santa Sede presente, pero déjame decirte que todo es posible. Sobre todo cuando se trata de intereses prácticos,
Frotó su dedo índice y su pulgar derechos, mostrando lo que él creía que era una leve sonrisa. Así pues, señorita Reinhardt, para garantizar que nuestra sagrada relación contractual no se resquebraje por un asunto menor, por favor, fírmalo. Después de todo, heredé las deudas de tu familia solo para protegerte, y ahora mismo me duele la cabeza tratando de averiguar cómo pagarlas. Al oír estas palabras, la joven se mordió los labios rosados, con una expresión algo preocupada. Lo que dijo era cierto, independientemente del proceso, el resultado fue que Lynn heredó la deuda punitiva causada por ella. Sin embargo, si realmente era como él decía, entonces ella aún tenía derecho a reclamar esa tierra. ¿Sería capaz de renunciar al castillo de su padre, el lugar que albergaba sus más preciados recuerdos? La respuesta era obvia. Lo siento, señor Lynn, pero yo, no puedo renunciar al territorio de mi padre. Por supuesto. Eso no significa que esté intentando retractarme descaradamente. Sé que ahora solo puedo contar con tu protección. Incluso para evitar que estas tierras caigan en manos de esa gente, necesito que pague la deuda. Yo solo, al ver a Alicia, que parecía estar en conflicto, Lynn dejó escapar un suspiro exagerado y luego levantó la mano derecha para cubrirse la cara. Para ser precisos, para disimular las comisuras de sus labios que estaban a punto de esbozar una sonrisa. No, todavía no puedo reír. Aunque todo está saliendo según lo previsto, reírse ahora lo arruinaría todo. Entonces, señorita Reinhardt, pasemos a otro documento. Lynn siguió cubriendo el rostro con la mano derecha mientras sacaba un tercer trozo de pergamino con la izquierda. Contrato de hipoteca territorial de Blackstone. Este documento no obligaba a la parte B a renunciar a sus derechos y reclamaciones sucesorias, sino que, en cambio, hipotecaba temporalmente el territorio de Blackstone a favor de la parte A. Si la parte B ayuda a la parte A a saldar la deuda y genera un beneficio neto suficiente, entonces la parte A devolverá los derechos legales del territorio Blackstone. Este documento era su verdadero objetivo. Si te preocupa que los demás no estén de acuerdo con la idea de abrir una claraboya, primero propone quitar el tejado y luego, durante las negociaciones, vuelves a plantearte la apertura de la claraboya. Además, este documento le proporcionará a Alicia la motivación necesaria para producir, dándole un objetivo claro por el que esforzarse y, por lo tanto, aumentando significativamente su eficiencia productiva. Además, mientras el Imperio de Milán sigue necesitando el respaldo de la Santa Sede para su régimen, incluso si los derechos de herencia del territorio de Blackstone fueran devueltos a Alicia, ella no sería reconocida oficialmente. Además, con un certificado de defunción falsificado, ni siquiera podía salir de las puertas del castillo y solo podía contar con la protección que le brindaba. Considerando la realidad, ¿cómo pudo un gigante como la Santa Sede perder repentinamente su influencia en el Imperio de Milán? Imposible, absolutamente imposible. La voz de Lynn estaba llena de tentación, como la de un demonio que atrae a un viajero al borde de un abismo. Señorita Reinhardt, usted no querría ver que el territorio que su padre protegió con su vida fuera confiscado por la Santa Sede para saldar la deuda porque yo no pude pagar esa multa 64 veces mayor, ¿verdad? No me importa, pero no querrías ver que el escudo de armas de Reinhardt se convierta en la bandera de la Santa Sede, ¿verdad? Así pues, aclaramos la situación de los derechos legales y trabajamos juntos para alcanzar el mismo objetivo. Las palabras de Lynn fueron como un martillo pesado que destrozó la última defensa psicológica de Alicia. Finalmente, respiró hondo. Luego, firmó el tercer documento con una elegante letra cursiva. Favorabilidad, más 10, Lynn es un hombre muy honesto y amable, a partir de ahora, la deuda que él heredó también sería la deuda de ella, y la meta que él persiguió sería la meta por la que ella debería luchar. Estarían en la misma situación. Así, Lynn finalmente se quedó en carcajadas, jie. Entonces, como bruja de fuego, ¿cuál sería el primer trabajo de Alicia? ¿Comillas a qué te refieres con quemador de carbón? Cuando Lynn llevó a la joven al área de trabajo, habilitada temporalmente desde un establo abandonado al que le habían quitado el techo, miró con incredulidad las pilas de leña que había allí. Por alguna razón, le parecieron muy familiares. Un momento. ¿No era esta la leña que usaron cuando la estaban juzgando? Lynn le dijo que su tarea era convertirlo todo en carbón vegetal. Quizás debido a que era una tierra maldita, el territorio de Blackstone tenía una cantidad inusual de árboles torcidos. Por lo tanto, no faltaban materias primas para producir carbón vegetal, simplemente faltaba una forma de controlar la temperatura. Normalmente,
Para quemar carbón vegetal es necesario cavar un horno de tierra o utilizar un horno de carbonización. Pero lo primero era difícil de lograr en este lugar donde las piedras negras estaban por todas partes, pero la capa de suelo era delgada, además, debido a la baja eficiencia de conversión térmica. A la gente común le convenía más quemar leña directamente. En cuanto a lo segundo, este mundo no contaba con ese nivel de destreza tecnológica. Sin embargo, para una bruja que conoció la magia del fuego, esto no debería ser difícil. Al fin y al cabo, el principio consistía simplemente en dejar que los demás elementos contaminantes de la madera se convirtieran en humo y ascendieran, dejando atrás la mayor cantidad de carbono posible. Por supuesto, la razón por la que este método no había sido popular aquí antes era, naturalmente, porque nadie podía conseguir que una bruja hiciera trabajos forzados. No fue esto una coincidencia. Él tuvo una. Mientras se atreviera a hacer trabajar a Alicia sin descanso día y noche, inevitablemente se produciría una gran cantidad de carbón vegetal. Y el objetivo de Lynn no eran solo los residentes locales de Blackstone Town, que no parecían muy ricos. Toda la región norte de Milán carecería de fuentes de calor, y el carbón vegetal sin el humo asfixiante de las impurezas era un combustible excelente. En esta época en la que claramente no se extraía carbón a gran escala, el carbón vegetal sin humo era sin duda un producto de alta gama. Incluso el Reino de Hielo, más al norte, sería un objetivo potencial para las exportaciones. En cuanto al costo, había madera por todas partes. Él solo tenía que proporcionarle a Alicia comida y alojamiento. El único gasto fue el transporte. Pero mientras los canales de venta estuvieran establecidos, no faltarían caravanas de comerciantes que vinieran a comprar. Por lo tanto, podría describirse como prácticamente gratuito. Así pues, la premisa para que todo esto comenzara era encontrar a alguien que pudiera ayudar a transportar el primer lote de mercancías y que Alicia pudiera iniciar la producción. Tras explicarle una vez más a Alicia el principio de la producción de carbón vegetal, Lynn se marchó tarareando una alegre melodía. Planeaba ir al pueblo a buscar al anciano del carro tirado por el burro que lo había traído hasta allí, para ver si tenía alguna pista al respecto. Poco después de abandonar el castillo de Reinhardt, situado en las afueras de la ciudad. Mientras se dirigía al centro de la ciudad, vio a un tipo extraño en cuclillas en el suelo. La persona vestía ropa extraña, una peluca rizada gris exagerada y llevaba una enorme mochila de cuero a la espalda. Esa persona estaba usando una pequeña pala de hierro para cavar en el barro frío y duro, luego sacaba piedrecitas negras y finas y las metía en una bolsa que tenía al lado. Parecía absorto en el proceso, murmurando constantemente frases emocionadas. Esta pieza tiene muy buen aspecto, además, su pureza es altísima. Debería haber venido antes, la verdad es que tiene muy buena pinta. Al oír la voz levemente aprobatoria que provenía de su lado, el hombre que cavaba en la tierra levantó la vista sorprendida. Entonces vio a un puesto joven de cabello negro vestido con ropa elegante. «Hola, señor, ¿qué pasa por aquí? Soy...». Se puso de pie y estaba a punto de decir quién era cuando vio que la otra persona extendía su mano derecha, con los dedos ligeramente curvados. «No soy un señor de paso, sino el nuevo señor. Por favor, pague el impuesto por excavación». «Gracias». Capítulo 5, ¿qué significa tener una mina en casa? ¿Desde cuando cavar hoyos requieren pagar impuestos desde hace un momento? Lynn ni siquiera pestañeó, extendiendo de nuevo la mano hacia adelante con una confianza inquebrantable. «Oh, diosa de la sabiduría, no soy más que un erudito que realiza investigaciones académicas. ¿De verdad tengo que pagar impuestos por esto? Por supuesto, esto es realmente, bueno». El autoproclamado erudito se puso de pie, y justo cuando estaba a punto de rebuscar algo en su cartera, Lynn divisó un emblema en su pecho. Una mirada atenta, que contempla el bosque y la tierra. Rebuscó en su memoria, pero no encontró ninguna pista. Como antiguo miembro de la alta nobleza, esta persona tenía cierto conocimiento de las diversas escuelas académicas dentro de las fronteras de Milán. De hecho, varios de sus tutores habían sido ancianos distinguidos de diversas escuelas. Pero ninguno de los emblemas que guardaba en su memoria coincidía con el que tenía delante. ¿Era alguna escuela pequeña y desconocida? ¿O tal vez no era originario de Milán? Sin embargo, su milanés era muy fluido, no sonaba como un extranjero. Entonces, excelentísimo señor, si le doy 3 monedas de cobre, ¿puedo continuar con mi investigación? Al mirar las monedas de cobre que el hombre sostenía en la mano, una leve sonrisa asomaba en la comisura de los labios de Lynn. ¿Lo estaba tratando como a un mendigo? Sin embargo,
Su intención no era, en realidad, imponer repentinamente un impuesto masivo a este investigador visitante. Tras guardarlas rápidamente en su bolsillo, dijo con una sonrisa. Solo estaba bromeando. ¿Qué clase de señor le cobraría una gran suma de dinero a un erudito que pasó por allí? El otro hombre abrió la boca y miró el bolsillo de Lin, como si quisiera decir algo. Pero al final, guardó silencio, limitándose a esbozar una sonrisa forzada. Dijiste antes que estabas estudiando las piedras negras de este lugar. ¿Por qué? Lin echó un vistazo a la bolsa que estaba junto a los pies del hombre, la cual contenía muchos pequeños fragmentos de piedra negra. Estas piedras de color negro azabache no tenían ningún valor minero, simplemente eran un tipo de roca única que se encontraba en esta región. Incluso se las asociaba con leyendas de magia negra y maldiciones. ¿Podría estar investigando maldiciones? Esto, jaja. En realidad, es simplemente porque este tipo de piedra solo se encuentra aquí. Y soy un entusiasta de la piedra, me interesan todo tipo de piedras que se puedan tallar. Así que vine aquí específicamente para estudiarlos. Ah, así que eso era todo. Simplemente un erudito común y corriente al que le gustaban las piedras, y su investigación se basaba en su interés por la talla. ¿O no? Los gastos de viaje para un viaje especial como este deben ser mucho mayores que el coste de encontrar la manera de obtener un trozo de piedra negra. Qué extraño. ¿Por qué será? Lin sonrió levemente, pero entrecerró un poco los ojos. Eso, la mirada del erudito se desvió ligeramente. Pero lo entiendo, esto se debe a que su excelencia no solo adora la piedra negra, sino que también siente curiosidad por el paisaje de este lugar. Por lo tanto, usted vino aquí específicamente para una visita guiada. Lin retomó la conversación y ofreció una explicación con una sonrisa. Comillas HMM. Oh. Sí, exactamente, el erudito asintió repetidamente. Comillas totalmente de acuerdo. ¿Quién en su sano juicio vendría a este tugurio de visita guiada? Comillas a esto. El erudito, atrapado en la trampa de Lin, se sintió inmediatamente avergonzado. Habiendo ya comprendido el extraño comportamiento del otro, Lin dio un paso adelante y se frotó la barbilla. A juzgar por tu acento, no pareces alguien del norte. ¿Podría ser de la ciudad real? Comillas ¿es necesario que responda? Tras haber sido engañado una vez, el otro hombre estaba claramente mucho más alerta y se negó a responder a la pregunta. Entonces eres un vagabundo de origen desconocido. Como señor, tengo derecho legal a detenerte temporalmente y luego enviarte al tribunal de distrito. TCH, soy de la región costera. Soy de la costa de la que hablas. Llamamos a nuestra casa el glorioso distrito de la Costa Imperial, y Costa Imperial es también el término oficial reconocido por Milán. Solo alguien que nunca ha estado allí podría hablar como tú. La segunda ronda de confrontación también terminó con la victoria de Lin, quien aprovechó su ventaja. Tampoco digas que eres de la ciudad real, no tienes un acento auténtico de la ciudad real. Si ocultas tu identidad una y otra vez, lo más probable es que no seas de Milán. Me equivoco. Lin entrecerró los ojos. Sabes, el imperio ha estado muy estricto últimamente con la vigilancia de los forasteros. Si sospecho que estás espiando. Aunque no acabes en prisión tras el proceso, serás deportado igualmente. Entonces, su tono cambió. Puedes estar tranquilo, no soy un hombre que entienda mucho de mundo académico, no me interesan tus resultados. Simplemente tengo curiosidad por saber qué es exactamente lo que estás investigando. Pero no intentes engañarme. Puede que no entienda el mundo académico, pero entiendo muy bien el corazón humano. El erudito suspiró suavemente. Pensaba que mi milanesa era lo suficientemente buena, fue realmente muy bueno, de hecho, fue demasiado bueno, ya que carecía de cualquier dialecto o acento. Me llamo Teodore, y la suposición de su excelencia es correcta, no soy de Milán. Para ser precisos, ni siquiera soy de la isla del mundo. Este mundo tenía un continente supermasivo conocido como la isla del mundo. Por cierto, Milán era un imperio costero situado en el noroeste de la isla del mundo, que poseía una fuerte influencia regional. Provengo del Reino de Britania y actualmente estoy viajando por el mundo para llevar a cabo mi proyecto de investigación. Britania, Lin recordó el nombre. Era una nación insular de tamaño mediano, separada del imperio de Milán por una vasta extensión de mar, compuesta por 4 islas adyacentes de tamaño aproximadamente igual. Los orígenes de su fe eran los mismos que los de la Santa Sede de la Isla Mundial, pero se había producido un cambio durante el gran cisma de la Iglesia. Si bien no se habían convertido en herejes declarados, seguían siendo considerados casos atípicos. Lin ya había entrado en conflicto con la Santa Sede a causa de Alicia.
Para evitar ganarse una mala reputación y obstaculizar sus planes de desarrollo futuro, debería haber deportado a ese hombre de inmediato. Justo cuando Lin comenzaba a calcular cómo denunciarlo para que pareciera más un espía y así poder cobrar una recompensa, Theodore continuó: el objetivo principal de mi investigación es cómo reducir el coste de las herramientas mágicas. Para ser precisos, está reduciendo el coste del mineral de mana. ¿Cómo qué? Bueno, cambio de planes. No estaría mal escuchar más de las ideas de este hombre. Una de las principales razones por las que Magic Toll se desarrolló tan lentamente fue la falta de mineral de mana. Actualmente, la única beta de mayor tamaño conocida se encuentra en el lugar sagrado de la Santa Sede, el Monte Malma. Bajo el control de la Santa Sede, el mineral de maná en el mercado era extremadamente escaso y, por lo tanto, no podía satisfacer las necesidades básicas para el desarrollo. Desde que llegué a Milán, he tenido la oportunidad de escuchar las leyendas de la Tierra Maldita. Se dice que las piedras de color negro azabache nacieron de la magia ancestral. De hecho, el llamado mineral de maná es esencialmente un cristal nacido de la magia, aunque sus condiciones de formación son difíciles de estudiar. Por lo tanto, vine aquí específicamente para realizar trabajo de campo e investigación sobre las piedras negras. En ese momento, hizo una pausa, y una expresión de vacilación apareció en su rostro. Parecía estar debatiendo si debía continuar o no. Finalmente, Theodore suspiró y optó por decir la verdad: aunque la forma de hablar de su excelencia es un tanto peculiar, creo que eres un hombre inteligente. Mis investigaciones actuales han demostrado que la estructura y las propiedades aparentes de la piedra negra son extremadamente similares a las del mineral de maná tradicional. Sin embargo, para considerar sus efectos sobre el ki magnético, el ki estelar y el ki cósmico, se necesita más investigación. Por lo tanto, necesito que su excelencia, como señor de esta tierra, me preste ayuda. La teoría de los tres ki era una escuela de pensamiento popular en Britania, que no coincidía del todo con la teoría elemental predominante. Pero ese no era el punto. Lin ahora solo sabía una cosa: puede que tenga una mina en casa. Capítulo 6, un amigo de lejos debe ser engañado para firmar un contrato. Justo cuando Lin empezaba a pensar en cómo convertir discretamente esas piedras negras en dinero, expandir su influencia y, finalmente, alcanzar la cima de la vida, Theodore continuó hablando. Sin embargo, mi investigación actual se ha topado con un obstáculo. Al oír esto, la expresión de Lin parecía aún más angustiada que la de Theodore. ¿Cómo es posible? Al ver al señor, que estaba más emocionado que él, Theodore se frotó la peluca algo aturdido y luego comenzó a explicar. Dado que las pociones de alquimia que llevo conmigo no tienen efecto sobre las piedras negras, pensé en usar fuego. Pero en este lugar falta un horno con la temperatura suficiente. Los métodos normales no cumplen con los requisitos para el tostado a alta temperatura. De hecho, Blackstone Town era tan pobre que ni siquiera tenía una herrería, lo que dificultaba encontrar un horno de alta temperatura. Pero se me presentó una buena oportunidad. Oí que aquí iban a juzgar a una bruja, así que le pedí a alguien con antelación que pusiera unas piedras negras trituradas en la pila de leña. Pero, por desgracia, por alguna razón, la sentencia fue anulada. Quise preguntar por qué, pero la gente de aquí no confía en los forasteros y no estaban dispuestos a decírmelo. Cuando llegué corriendo a la plaza, ni siquiera quedaban las cenizas de la leña en el lugar de la ejecución. Suspiró. Theodore parecía bastante arrepentido. Lin recordó que, en efecto, había ordenado que la leña fuera trasladada de vuelta al castillo en nombre del señor. Además, él mismo había limpiado y retirado las cenizas del suelo, sin dejar rastro. Pero en su memoria, no había partículas que se parecieran a piedras negras en aquellas cenizas. Eso significaba que las piedras negras utilizadas para el experimento aún estaban en la leña. Y la leña estaba actualmente. Lin le dio una palmada en el muslo y dijo emocionada: «Señor Theodore, esa leña sí que se quemó, pero se quemó en mi castillo». Al oír esto, Theodore no reaccionó por un momento. Así que el señor trasladó la leña destinada al juicio de la bruja a su propio castillo para quemarla. ¿Por qué hacer eso? ¿Trasladar el lugar de ejecución específicamente a su propia casa? ¿Es esto algún tipo de fetiche de nicho? Había oído que los señores del Imperio de Milán tenían muchos pasatiempos aterradores debido al inmenso poder que ejercían sobre sus territorios. Pero encontrarse con ello en persona aún le provocaba miedo. Por un instante, la mirada que Theodore se dirigió a Lin estuvo cargada de una mezcla de asombro y horror. Lin se tocó la cara, algo desconcertada. Porque la mirada de todos se tornó tan extraña de repente al mirarlo.
Pero ahora no era el momento de preocuparse por asuntos tan triviales. Si esas piedras negras aún están en la leña, creo que ya han sufrido una calcinación a alta temperatura suficiente. Si no le importa, por favor, venga conmigo a mi castillo, además, será una buena oportunidad para mostrarle mi hospitalidad. Ante la invitación de Lin, Theodore se acercó sin dudarlo. Aunque temía las inclinaciones del señor, esto era claramente una prioridad menor que su deseo de conocer los resultados del experimento. Mientras se podían lograr avances en su campo de estudio, los académicos no temían ningún peligro. Lin, que acababa de marcharse, regresó al castillo. Al observar las columnas de humo negro que se elevan cerca, apareciendo con satisfacción. Bien, parece que efectivamente están trabajando duro. Comillas, oye, empleado número 1. Detente un momento. Sal y recibe a un invitado. En cuanto Lin terminó de hablar, el establo que había estado emitiendo crujidos quedó repentinamente en silencio. Comillas, ¿mi descripción de puesto incluye este tipo de cosas? Una agradable voz femenina gritó con brusquedad. El familiar aullido de la bruja hizo que Lin se tapara los oídos instintivamente. Comillas, para protegerte, todos los sirvientes han renunciado, ahora viene un invitado. No podrías recibirlo. Él respondió a gritos con irritación. Deja de usar frases tan extrañas. El significado es completamente diferente. Comillas, además, dijiste que me protegerías. ¿Por qué traes a alguien aquí? Mientras observaba aquella acalorada discusión a distancia, Theodore se frotó las sienes. No tenía ni idea de lo que estaba pasando ni por qué hacían tanto ruido. Simplemente quería comprobar si sus muestras de piedras negras habían sufrido algún cambio debido al intenso calor. Diosa de la sabiduría, ¿son todos los milaneses así? Los gritos entre Lin y Alicia finalmente cesaron cuando ambas partes se encontraron en la zona de trabajo con carbón vegetal. Al observar a la mujer a la que el señor llamaba empleada número 1, Theodore, entre su sorpresa, comprendió por qué le resultaba difícil seguir la conversación entre ella y Lin. Porque esta mujer de piel oscura ciertamente no parecía ser de Milán. Había oído que en la parte centro-sur de la isla del mundo vivían personas tan singulares, no esperaba ver a ninguna allí hoy. En ese caso, la protección que mencionó Lin debe ser similar a la que él había dicho antes, impedir que la capture o la expulsen. Justo cuando Theodore estaba a punto de alabar el corazón bondadoso de Lin, vio a la mujer de piel oscura limpiarse la cara. ¿Acaso su raza acaba de cambiar? Comillas, ¿por qué trajiste a alguien? Alicia miró con recelo al extraño hombre de la peluca gris que, por alguna razón, la había estado mirando fijamente. Porque él también necesita mi protección, de lo contrario, será arrestado por espionaje. La evidencia física son las muestras de tierra que se le encontraron, y el cargo adicional es el de presunta intoxicación por tierra y conspiración con el reino de hielo. En cuanto pronunció esas palabras, Theodore se olvidó por completo de la mujer cuya raza parecía haber cambiado y miró a Lin con una expresión de incredulidad. Comillas, oh, Dios mío. ¿Qué estás diciendo, amigo mío? Lin giró la cabeza y esbozó una sonrisa inocente. Por supuesto que te estoy amenazando, señor Theodore. Mientras hablaba, hizo un gesto hacia el carbón que Alicia había encendido. La calidad fue buena, aunque hubo mucha fragmentación debido al calentamiento desigual en el primer intento. Lo que ves ahora es la bruja que albergue, continuó, y luego se inclinó para rebuscar y sacar algo. Para evitar que mis deudas se dupliquen y que la iglesia me lleve al Monte Malna para trabajar como esclavo, solo puedo restringir su libertad personal, señor Theodore. Tras haber encontrado algo, una expresión de alegría incontenible apareció en el rostro de Lin mientras agarraba algo con la palma de la mano y se ponía de pie. Pero por favor, no se preocupe. Te mantengo aquí para que puedas completar tu experimento, estimado erudito. ¿Lo recuerdas? Dijiste que un ambiente de alta temperatura podría provocar que las piedras negras cambien. Lin se dio la vuelta y le ofreció la palma de la mano a Theodore. En su interior había, en efecto, una piedra negra. Para ser precisos, era una piedra negra que emitía un tenue resplandor rojo, cuyo brillo fluctuaba como si respirara. Incluso una persona sin conocimientos especializados podría darse cuenta de que este objeto era extraordinario. Pero quienes estarían al tanto gritarían de asombro. Porque esta forma era prueba de un mineral mágico que contenía trazas del elemento fuego. Así pues, señor Theodore, espero que nuestra cooperación pueda dar un paso más. Por favor, síganme al castillo y hablemos del contrato. Capítulo 7, hay un monstruo en la cocina. Bajo la combinación de persuasión y tácticas engañosas de Lin, Theodore, atraído por la piedra negra que emitía el aura del elemento fuego,
Finalmente firmó el contrato de esclavo-empleado. Lin brindaría apoyo y asilo a la investigación de Theodore, pero cualquier patente desarrollada por este último pertenecería a la naciente Blackstone Heavy Industries. Las patentes se compartirían con todos los empleados, mientras que Lin solo tendría el derecho a administrar los ingresos. Sin embargo, aunque Theodore hubiera podido entender el contrato, no le habrían importado esos detalles. Para él, la mayor recompensa era demostrar que su investigación tenía un camino viable a seguir. Además, a Alicia, una vez finalizada la producción de carbón vegetal, se le asignó la tarea de limpiar el castillo. No hay manera de que pueda hacer esto sola en medio de sus intensas protestas y aterradores aullidos. Lin y Theodore se vieron obligados a unirse a la misión de limpieza de primavera. Resultó que tenía razón, incluso con 3 personas y suficiente luz, no pude terminarlo todo. Por no mencionar que cierta persona prefirió tropezar repetidamente debido al terreno desconocido en lugar de encender luces adicionales por la noche. Lin sugirió que los 3 compartieran una habitación para ahorrar en la limpieza del día, pero, por desgracia, Alicia vetó esta idea con sus ondas sonoras. Cuando terminaron de limpiar las 3 habitaciones, ya era medianoche. Dado que el proceso de producción aún se encontraba en la fase exploratoria, Lin no insistió en que la bruja implementara un sistema de jornada laboral de 22 horas. Pero ahora había un pequeño problema, no habían comido en todo el día. Así que, mientras Alicia preparaba la mesa para la cena más bien para un tentempié de medianoche, Lin fue a la cocina a buscar comida para las 3. Una vez que todo estuvo listo, Lin se sentó en un extremo de la larga mesa, mirando a los empleados que estaban a ambos lados con una amable sonrisa. En primer lugar, en este preciso día, ya sea por el destino o por alguna otra razón, nos encontramos reunidos aquí. Las largas cejas plateadas de Alicia se crisparon. Miró los objetos del plato, luego a Lin, y estaba a punto de decir algo. ¿Estás seguro de que vamos a comer ignorándola? Lin continuó, este es el comienzo de un largo viaje. Inevitablemente, encontraremos muchos giros y vueltas antes de llegar a nuestro destino deseado. Theodore golpeó el contenido de su plato con un tenedor. Al oír el sonido del metal chocando, chasqueó la lengua con asombro. Mis colegas del Departamento de Investigación de Materiales deberían ver esto. Tras alzar la mano para indicar al jefe de investigación que guardara silencio, Lin dijo con una sonrisa, brindemos con agua en lugar de vino para desear un buen viaje en nuestro futuro. Vamos, brindemos por nosotros. Su vaso de agua en alto no obtuvo respuesta. Tras vaciar el agua con cierta confusión, Lin miró a Alicia, cuyo entorno parecía, por alguna razón, algo distorsionado. Favorabilidad, -10, ¿trabajamos todo el día solo para comer esta porquería? ¿Qué pasa? El pan negro es muy nutritivo. Mientras hablaba, clavó con fuerza el tenedor en el pan de su plato, luego se lo llevó a la boca y masticó con gran dificultad. Favorabilidad, +5, de hecho, se lo está comiendo. Al sentir las 2 miradas de asombro, Lin se sintió aún más confundida. ¿Por qué no estás comiendo? Come. Tras esforzarse por tragar los fragmentos ásperos que se le atascaban en la garganta con la ayuda de 2 vasos de agua, tuvo una revelación repentina. Hoy era un día con un significado conmemorativo, no debería ser tan tacaño. Entonces fue a la cocina y encontró medio jamón. Un instante después, al mirar el contenido de sus platos, las expresiones de Alicia y Theodore se volvieron aún más extrañas. ¿Hablas en serio? Al oír la voz de la chica, Lin, que seguía luchando en su batalla contra el pan negro, se encogió de hombros. ¿No te di una guarnición extra? Alicia alzó su mano delgada y se llevó la mano a la frente lisa. Este tipo no tenía remedio. Lin, en efecto, les había dado un poco más a ella y al otro chico, pero solo era una loncha de jamón para cada uno, tan fina como una hoja de papel. Incluso podía ver la textura del pan a través del jamón. Pero lo más importante fue que no se dio nada a sí mismo. Esto había trascendido la tacañería o la mezquindad, había entrado en un ámbito completamente nuevo. La comida está bien siempre y cuando te sacie. Cuando los fondos para la producción y la inversión en investigación son insuficientes, el disfrute es un gran lujo. Lin hablaba como si fuera lo más natural del mundo, lo que la dejaba completamente incapaz de refutarlo. Y así, bajo su influencia, los 2 lograron comerse el pan negro. Y acto seguido lo vomitaron todo. No lo soporto. Te comportas así para que ni siquiera pueda maldecirte. Alicia tenía arcadas mientras se secaba las lágrimas de los rabillos de los ojos. Nunca había comido madera, pero juraba que lo que acababa de comer sabía peor que la madera.
Una experiencia en el extranjero verdaderamente impresionante. Theodore se desplomó débilmente sobre la mesa del comedor. Así pues, aunque Lynn se mostraba muy reacio, finalmente tuvo que ir a la cocina a preparar una nueva cena. En cuanto a por qué fue él, Alicia dijo que su magia se descontrolaba fácilmente cuando veía fuego. Theodore era británico, la reputación de la gastronomía de su país en este mundo era la misma que la de cierta nación insular en Blue Star. Por lo tanto, le tocó a él encargarse de la cocina. De verdad soy el señor. De verdad soy el jefe. Mientras se ataba el delantal, Lynn cayó en un estado de inseguridad. Justo cuando suspiró y se preparó para buscar comida. Sucedió algo espeluznante. Junto a la estufa, el medio jamón que había cortado antes había desaparecido. Alicia. ¿Ya te llevaste el jamón? Devuélvelo. Hoy solo podemos comer 5 rebanadas como máximo. ¿Qué quieres decir con 5 rebanadas como máximo? Además, ¿por qué sospechas de mí? Yo no lo tomé. Esto era realmente extraño, su memoria no podía estar equivocada. Entonces, ¿qué estaba pasando exactamente? Recorrió con la mirada, con recelo, cada rincón de la cocina. Aparte de los 2 empleados que solo sabían comer, no debería haber nadie más en el castillo. ¿Podría ser una rata? No, medio jamón pesaba 2 libras enteras, y esto era el norte, allí no había ratas tan grandes. Comillas zas. Un viento frío mezclado con pequeños copos de nieve sopló de repente contra su nuca, provocándole un escalofrío. Lynn giró la cabeza bruscamente, con las pupilas ligeramente contraídas. La ventana alta de la cocina, que había estado completamente cerrada, ahora estaba entreabierta, produciendo un ligero crujido con el viento frío. Tragó saliva con dificultad y luego dio un paso adelante rápidamente. Las luces de la cocina no estaban encendidas para ahorrar aceite, solo la luz de la luna que se proyectaba desde el exterior iluminaba el alféizar de la ventana. Entonces, vio algunos mechones de pelo atrapados en las grietas de la madera, ondeando al viento y brillando con un lustre plateado bajo la luz de la luna. Esto es malo. El corazón de Lynn dio un vuelco. Una de las principales razones de la favorable geografía del territorio de Blackstone era su frontera con el vecino reino de hielo, lo que significaba que los monstruos campaban a sus anchas. Comillas Alicia, justo cuando Lynn estaba a punto de pedir refuerzos a gritos, su voz se detuvo bruscamente. Crujido. Escuchó claramente un crujido de masticación que provenía directamente de encima de su cabeza. Ese sonido resonó en la cocina, donde solo aullaba el viento, como el rechinar de dientes de un dios de la muerte. A Lynn se le erizó el vello del cuerpo al apretar con fuerza el cuchillo de cocina que tenía en la mano. Tras esforzarse por levantar su cuello rígido, de repente se le cortó la respiración. La tenue luz de la luna se filtraba por las rendijas de la ventana, iluminando brillantemente la viga del techo, completamente oscura. Y allí, en el límite entre la luz y la sombra, una figura permanecía agachada. Era un ser con silueta humana, pero el pelaje de una bestia era claramente visible en su cuerpo. Como si hubiera percibido la mirada de Lynn, la oscura sombra detuvo su movimiento de alimentación. En las sombras a contraluz, un par de pupilas verticales doradas brillaban en la oscuridad. Justo cuando Lynn empezaba a preguntarse qué postura debía adoptar para su próxima reencarnación y así disfrutar de un mundo cyberpunk, apareció de repente el sonido de notificación que representaba una ventana emergente del sistema. Timbre, capítulo 8, esa mujer golpeó a Lynn hasta hacerlo arrodillarse. Debe estar atrapándolo para que sea un esclavo trabajador. Nombre, Illana Luna de escarcha. Raza, semihumano, tribulobo, talento, guerrero de primera categoría. Nivel de aura de combate, grado E resistencia, grado S indicadores fisiológicos, qué hambre tengo, qué hambre tengo, qué hambre tengo, qué hambre tengo. Favorabilidad, -10, humano. Peligroso. Odioso. Mientras tanto, las nubes difusas en el cielo se disiparon y una luz de luna más brillante y deslumbrante inundó la habitación. Bajo la luz brillante, Lynn vio la figura con claridad. Lo primero que le llamó atención fue ese par de piernas tan singulares. Las líneas atléticas de los muslos y los glúteos, con sus proporciones perfectas, exhibían una poderosa fuerza explosiva. Las patas inferiores digitígradas eran delgadas y bien proporcionadas, cubiertas de pelo fino. En lugar de pies humanos, enormes garras de lobo habían reemplazado a los pies humanos. Desde su ángulo actual, Lynn incluso podía ver las almohadillas rosadas de las patas. Entre esas patas fuertes y poderosas, una cola enorme y esponjosa se balanceaba lentamente con cierto ritmo, y cada movimiento a través del aire creaba una corriente visible.
Su mirada se movió lentamente hacia arriba, deteniéndose en la cintura salvaje donde la definición muscular se revelaba claramente bajo el juego de luces y sombras. Al observar ese abdomen inferior liso expuesto fuera de la ropa de piel de animal, comenzó a reflexionar sobre una pregunta: ¿no se resfriará y le dará diarrea así? Comillas MMM. ¿Qué estás mirando? Favorabilidad, -5, es un cazador experimentado, mirando fijamente mi punto más vulnerable. La chica lobo llamada Illana masticaba ruidosamente el jamón que tenía en la boca, mirando con recelo a Lynn, que sostenía un cuchillo de cocina. Sobre su cabeza, un par de orejas puntiagudas y peludas se movían ligeramente, como si captaran cada pequeña vibración en el aire. Al presenciar tal escena, Lynn, que se había estado preguntando qué tenía en común esa persona, capaz de activar una ventana emergente del sistema, con Alicia, estalló en cólera. ¡Alto ahora mismo! ¿Tienes idea de lo caro que está el jamón hoy en día? Su arrepentido arrebato de ira hizo que las orejas de Illana se aplanaran hacia atrás al instante. Pero pronto, la loba dejó escapar un gruñido bajo, protegiendo así su comida. Comillas, esta es la presa de Illana. No se la voy a dar a los humanos, todos los humanos son malos. ¿Por qué siguen entrando a la fuerza en la casa de Illana? Lynn estaba tan enfadado que se echó a reír. Este castillo era propiedad privada que él había heredado, según la ley del castillo, ella ya era culpable de allanamiento de morada. Y ahora ella estaba cambiando las tornas. Soy el nuevo señor del territorio Blackstone, nombrado oficialmente por Milan. Si no dejan de invadir mi propiedad privada ahora mismo, les juro que... ¿El hará qué? Esa chica, rebosante de belleza salvaje, probablemente tenía el nivel de alfabetización de alguien de una época en la que se quemaban libros. Lynn, que conocía bien los códigos legales, se había topado con un intruso que quizás ni siquiera reconociera una sola palabra. Una amenaza precipitada parecía que solo lo pondría en peligro. Por lo tanto, una persona normal debería optar por evitar la emergencia y evacuar de inmediato. Pero, por desgracia, Lynn no era una persona normal. Observó cómo las garras del lobo deformaban aquel trozo de jamón, y le dolió tanto el corazón que no podía respirar. Eso eran 2 libras de jamón de alta calidad. En un lugar tan remoto como el territorio de Blackstone, ¿cuánto carbón vegetal tendría que vender para comprar otro jamón como ese? Comillas, lucharé contigo hasta la muerte. Lynn golpeó la mesa con el cuchillo de cocina, presa del dolor y la indignación. Comillas, esa es mi propiedad. Esto es un robo. Esto es la malversación de mis bienes sagrados e inviolables. Illana no entendía esos términos complejos, pero comprendía que la otra parte parecía preocuparse mucho por su presa. Así que, justo delante de Lynn, con una postura provocativa, abrió de par en par su boca, que parecía pequeña. Comillas, crujido ese mordisco le arrancó un tercio de la carne restante, que se tragó entera junto con el hueso. Tras hacerlo, movió la cola con aire de suficiencia. Comillas, no. Como un marido incompetente de ciertas tramas de su vida pasada, Lynn se recostó contra el alféizar de la ventana, llorando amargamente. De repente, esas pupilas verticales doradas, originalmente llenas de autosuficiencia, se contrajeron bruscamente. La chica lobo, que aún sostenía el resto de la carne en la boca, giró la cabeza bruscamente para mirar hacia la puerta de la cocina. ¡Qué ruidoso! No habrás derribado mi cocina, ¿verdad? La voz de Alicia, acompañada por el tenue resplandor de una vela, llegó lentamente desde la dirección del comedor. Comillas, Alicia. Salva nuestro jamón. Lynn rugió, con los ojos casi desorbitados, y luego extendió la mano hacia atrás y se aferró con fuerza a la ventana que tenía detrás. Su reacción fue extremadamente rápida, o mejor dicho, lo había planeado desde el principio. Es probable que la otra persona haya entrado por la ventana, así que podría salir también por la ventana. Y el juicio de Lynn fue correcto. La chica lobo, al parecer presintiendo el peligro, contrajo los músculos de sus muslos y se lanzó desde las vigas del techo como una bestia ágil, dirigiéndose directamente hacia la ventana por la que se había colado antes. Pero, por desgracia, el instinto de la bestia fue más lento que el juicio racional. No tienes a dónde correr. Uf. El cuerpo de Lynn, que bloqueaba la ventana, fue golpeado violentamente por carne elástica en un instante, lo que casi le hizo vomitar el pan negro que había logrado engullir antes. Entonces, sintió como 2 objetos calientes, parecidos a una prensa hidráulica, le sujetaban el cuello de repente. Una fragancia intensa y primitiva, junto con una sensación de asfixia, lo invadieron simultáneamente. Para cuando se dio cuenta de que su cuerpo, que se movía con flexibilidad, lo estaba estrangulando,
Había perdido instantáneamente la capacidad de resistir. Golpear. Lin, inmovilizado por las piernas entrelazadas, se desplomó al suelo, mientras el agresor se sentaba a horcajadas sobre su espalda como un vencedor. Comillas, ¿qué fue ese sonido? Al oír que algo andaba mal, Alicia corrió a la cocina con la vela en la mano. Entonces vio a un semihumano, claramente procedente del reino de hielo, atacando a Lin. Al mismo tiempo, Theodore, atraído por el fuerte ruido, también se apresuró a acercarse. Al ver la escena ante él, gritó, «Esa mujer ha dejado a Lin de rodillas, seguro que se lo lleva de vuelta para que sea un esclavo que trabaje duro». Debido a su escasa población, el reino de Frost, compuesto por clanes y tribus dispersas, tenía la tradición de realizar incursiones para reclutar gente con la que llenar su mano de obra. Esta fue también una de las razones por las que el territorio de Blackstone era impopular. Gruñido. La chica lobo, con el jamón aún en la boca, estaba sentada sobre el lomo de la medio muerta Lin, mirando con recelo a Alicia. La intuición que corría por sus venas le decía que esa mujer era muy peligrosa. Y, en efecto, así fue. Comillas, déjenlo ir. La bruja de cabello plateado lanzó su ultimátum final con un grito bajo y ligeramente ronco. Al ver que la otra parte no tenía intención de detenerse, levantó la vela que tenía en la mano. La llama que originalmente estaba unida a la mecha saltó, elevándose como si tuviera vida propia, y se concentró en la palma de su mano izquierda. Entonces, un intenso resplandor de fuego comenzó a surgir. Fluctuación de maná de grado E, la magia explosiva está tomando forma. Al ver la ventana emergente del sistema, Lin exhaló apresuradamente el último respiro que le quedaba en los pulmones. Tranquilo, no quemes el jamón, sigues pensando en el jamón. Alicia se quejó al mismo tiempo que se daba cuenta de que su magia probablemente lastimaría a Lin, por lo que solo estaba reuniendo energía como medida disuasoria. Al ver la situación en un punto muerto y notar que su empleado número 1 estaba claramente sudando por contener la magia, Lin se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Pero en su estado actual, ¿qué podía hacer? No podía hacer nada. ¿O sí? Lin levantó ligeramente los dedos de su mano derecha y mostró una expresión extraña. Porque le parecía como si algo peludo le hubiera estado rozando la mano derecha. Ya veo, así que es así. Lin respiró hondo, luego levantó repentinamente la mano derecha, calculó el momento a la perfección y agarró con firmeza aquel inquieto objeto peludo. Para ser precisos, era la cola de la otra parte. Entonces, apretó con fuerza. Comillas NGH capítulo 9, Chikowski, capitán de seguridad. Tras aferrarse al destino, Lin sintió que su respiración se aclaraba al instante. Aunque había logrado una maniobra crucial para controlar a la multitud, para ser honesto, estaba aterrorizado por dentro. Después de todo, la fuerza de combate de su oponente era claramente muy superior a la suya. Sin embargo, para darle a Alicia la oportunidad de atacar, no podía soltarla ahora. Así, presionadas aún más las articulaciones del coxis. Por alguna razón, la voz de la chica lobo se volvió temblorosa y suave. Su cuerpo también perdió fuerza y se desplomó débilmente sobre la espalda de Lin. No, puede que esté fingiendo rendirse. Lin pensó lo mismo, y luego se aferró con todas sus fuerzas para salvar su vida. ¡Puaj! Un aliento caliente se posó sobre la cabeza de Lin. Y el jamón que tanto anhelaba finalmente cayó al suelo. Comillas ahora. Ya no tiene ningún rehén. Lin le gritó con urgencia a Alicia, solo para ver una expresión extraña aparecer en su rostro. Inhalar porque observó impasible como ella no solo permanecía indiferente, sino que incluso retiraba las fluctuaciones mágicas de sus manos. No podía entenderlo en absoluto, ¿qué estaba haciendo ella? Justo cuando Lin empezaba a pensar, una serie de sollozos provinieron de su espalda. Y Yana, ya no podrá casarse. El llanto de la niña resonaba en la silenciosa cocina. Lin no podía imaginar que esto viniera de una existencia peligrosa que casi lo había aplastado hasta la muerte con sus muslos. Inconscientemente, soltó la cola que tenía en la mano. Pero la otra persona no reaccionó, seguía tumbada encima de él y llorando a gritos. No lo entendía en absoluto, las fluctuaciones del mercado de valores eran más fáciles de predecir que esto. Lin, completamente desconcertado, fue inmovilizado en el suelo por la niña que lloraba y volvió a mirar a su primer empleado en busca de ayuda. Y entonces vio una expresión que claramente indicaba que estaba mirando basura. Afecto, -10, es un pervertido. Por otro lado, Theodore se frotó la barbilla, ¿recurrir al acoso para hacer que el oponente pierda su efectividad en combate?
Los patrones de comportamiento de la nobleza milanesa son verdaderamente peculiares. Alicia dio un paso al frente lentamente, confirmando con tono de disgusto, en efecto, la mayoría de los nobles son pervertidos así. Oye, ¿por qué se le considera un pervertido? Está claro que él fue la víctima aquí, de acuerdo. Gracias a la intervención milagrosa del pervertido señor y a la perfecta ayuda de los dos empleados, el intruso que atacó el jamón fue finalmente capturado y llevado a la chimenea. Al observar a la chica lobo con la cabeza gacha, atada a una silla, Lynn finalmente pudo distinguir el color de su cabello bajo la luz del fuego. ¿Cómo decirlo? Se parecía mucho a la combinación de colores de un husky. Sobre todo, los dos mechones de pelo blanco que tenía delante de la frente, entre el pelo negro. Sin embargo, Lynn pronto comprendería que no solo se parecía a un husky por su pelaje. Comillas bien. Como señor de Blackstone, ejerzo oficialmente mi derecho de juicio. Declaro oficialmente abierta la sesión del Tribunal Supremo de Blackstone. Lynn tomó prestada la peluca de Theodore, se sentó en el sofá y golpeó la mesa de centro que tenía delante con un mazo de madera que había encontrado por ahí. Comillas acusado. Diga su nombre. Ante la reprimenda de Lynn, la niña seguía con la cabeza gacha, con aspecto de haber perdido toda esperanza en la vida. No prestó la menor atención a las preguntas, limitándose a repetir susurros como una máquina averiada. Comillas Illana ya no está limpia. Bien, el nombre de la acusada es Illana. Secretario A, por favor, registre la verdad. Theodore se frotó el pelo rubio y corto que había debajo de la peluca, completamente incapaz de comprender la situación actual. Él solo sabía que Lynn había estado clamando para que cualquier mal debía ser llevado ante la justicia, y entonces comenzó a seguir los procedimientos judiciales formales. Acusado, usted es acusado por el demandante, que soy yo, el juez, de allanamiento ilegal, daños a la propiedad y presunto asesinato. ¿Admite usted estos crímenes? Comillas Illana ha sido profanada. Bien, el acusado no lo negó. Ahora, testigo, por favor, hable, dilo a mi pie. Podemos irnos a dormir. ¿Sabes qué hora es? Alicia se sentó irritada en otra silla, gritando con los brazos cruzados. Debemos buscar justicia para el jamón asesinado. Este es un proceso necesario. Secándose las lágrimas del rabillo del ojo, Lynn continuó golpeando el mazo de madera. Comillas el testigo no vio el ataque ni la intrusión. El testigo solo vio a un señor pervertido abusando y haciendo llorar a una chica. A Alicia se le marcaron las venas en la frente. Simplemente le agarré la cola. Lynn intentó defenderse. Al oír esto, Illana, que inicialmente tenía el rostro pálido, rompió a llorar de nuevo. Bah. Mamá dijo. Si un hombre te toca el trasero, tendrás un bebé. Solo, la persona que le gusta a Illana, puede tocar la cola de Illana. Bah, no le enseñes a tu hijo conocimientos tan extraños. Madre desconocida. Lynn sentía que la presión le hacía crecer la cabeza. Bah. Los humanos entraron en nuestra casa. Mamá dijo, mientras siga corriendo hacia el sur, los volveré a ver en el futuro. Illana siguió corriendo, y entonces encontró esta casa. ¿Por qué? Porque quieres robar la casa de Illana. Siempre robándolo. Humanos, bastardos. Bah. Al escuchar el llanto de la niña lobo, Lynn pudo intuir, a grandes rasgos, parte de su pasado. Evidentemente, algo le había ocurrido a la familia de esta chica, por lo que huyó al territorio de Blackstone. Entonces, debido a su recelo hacia los humanos, se escondió en el castillo Reinhardt, que casualmente estaba vacío en ese momento. La ingenua chica lobo consideraba este lugar como su nuevo hogar, mientras que él y su gente eran vistos como quienes le robaban su hogar. Como ven, se trata de un malentendido típico causado por la falta de conocimientos jurídicos. Como buena persona, debería darle educación legal gratuita y luego deportarla sin remordimientos. ¿Es eso así? Justo en ese momento, el murmullo bajo de Alicia provino de su lado. Lynn levantó la vista y descubrió que, en algún momento, a la niña se le habían llenado los ojos de lágrimas. ¿Estaba empatizando debido a alguna experiencia similar? Un acto verdaderamente sin sentido. Lynn resopló con desdén. Sin embargo, pensándolo bien, el talento de Illana era muy bueno, y se trataba de un talento del tipo aura de combate. Además, tal vez su historia ocultaba algún derecho importante sobre el reino de hielo. Simplemente lo estaba considerando desde el punto de vista del interés y sentía que conservarla no sería malo. Además, probablemente había estado comiendo en el castillo la comida que se suponía que él heredaría. Eso no servía. En el diccionario de Lynn no existía ni la comida gratis ni el alojamiento gratuito.
Él lo trataría como si estuviera criando a un capitán de seguridad. Así pues, tras unir fuerzas con Alicia y Theodore para impartir educación legal y fisiológica hasta el amanecer, Ilana finalmente comprendió que había estado comiendo y bebiendo en casa de otra persona. Además, también aprendió que con solo tocar una cola no nacería un bebé. Lo siento. Señor Lin, Ilana no sabía que esta casa tan grande tenía dueño. Al ver a la chica husky con las orejas caídas, Lin esbozó una amable sonrisa. Está bien, es totalmente comprensible. Ven, firma este contrato y podrás seguir comiendo y bebiendo aquí en el futuro. ¿Qué es una pista de compista? No es nada. Ven, solo tienes que poner tu huella dactilar aquí. Cuando termines, te devolveré el resto del jamón, presionaré. Presionaré. Jeje, afecto, más 30, el señor Lin es una persona estupenda. Capítulo 10, después de todo, los huskies sí deberían tirar de triños. ¿Cuáles son exactamente las características de los sujetos objetivo del sistema? Basándose en las observaciones actuales, supuso que había dos criterios posibles. La primera es ser mujer. Al fin y al cabo, las únicas dos personas que actualmente tienen acceso a la información del sistema son chicas jóvenes. La segunda es poseer un poder extraordinario. Ya fuera la magia de Alicia o el kit de combate de Ilana, ambos eran poderes que la gente común no podía poseer. Tras finalizar sus reflexiones internas, Lin algo cansado dejó escapar un bostezo. Tengo mucho sueño. Para cuando logró capturar al capitán de seguridad, ya era la mañana siguiente. Solo entonces Lin se dio cuenta de que, después de haber estado sentada en una carreta tirada por un burro durante todo el viaje, había estado ocupada y en movimiento durante un día y una noche. Si este cuerpo no tuviera solo 19 años, podría haber sufrido una hernia discal en el acto y haber sido desplomado en el acto. Los demás empleados tampoco habían descansado, pero todos estaban de buen humor. Aunque Alicia insistía en dormir, en realidad aún rebosaba de energía, como cabría esperar de una bruja con una resistencia excepcional. Theodore afirmó que, para poder cumplir con el requisito de añadir muestras a intervalos regulares durante experimentos anteriores, una vez pasaron 3 días y 3 noches seguidas frente a sus instrumentos. Aunque no podía ver las estadísticas de Theodore, Lin sentía que debía tener al menos una resistencia de primera categoría como punto de partida. Después de hacer los arreglos necesarios para que se alojaran en el castillo y continuaran investigando la causa de la transformación de la piedra negra, Lin miró a la chica que lo había estado siguiendo con un ligero dolor de cabeza. Jejeje, al notar la mirada de Lin, la chica lobo esbozó una sonrisa atonta, moviendo ágilmente la cola mientras seguía masticando la comida que tenía en la mano. Era bastante fuerte y, aparte de ser muy despistada, tenía una personalidad excelente. Lo único que le infundía pavor era su apetito aterrador. Tras firmar el contrato y recibir la promesa de Lin de que podía comer todo lo que quisiera, consumió directamente las reservas de comida previstas para una semana. Esto fue malo. Si el mercado del carbón vegetal no se reactivaba, olvídese de saldar la deuda con la Santa Sede, podría acabar debiendo una fortuna en gastos de alimentación. Eso no podía ser, tenía que trabajar para recuperar el dinero que había ingerido. Y, efectivamente, había un lugar que la necesitaba. Gracias a los esfuerzos de Alicia, la primera tanda de carbón vegetal ya había sido encendida. Para irrumpir en el mercado de las fuentes de calor, primero tuvo que encontrar un canal de ventas para estos productos, dando así el primer paso en el comercio. En circunstancias normales, como señor, no tendría que hacer esas cosas personalmente. Pero evidentemente, no se trataba de circunstancias normales. Como señor que había caído del cielo, no conocía el lugar ni a la gente. Para asegurarse de que nada saliera mal, tuvo que encargarse él mismo de todo hasta que pudiera encontrar gradualmente personal de confianza. Esto significaba que, durante mucho tiempo, tendría que estar constantemente en movimiento. En los límites septentrionales de Milán, esto era sin duda peligroso, ya que con frecuencia aparecían monstruos y bandidos. Por lo tanto, dejaría que esta chica lobo con aspecto de husky le sirviera de guardaespaldas a él y a la carga. Ilana, vamos a hacer un viaje largo. Todavía no estás llena. Lin observó cómo la chica lobo engullía varios trozos de pan más como si fuera una tormenta, y se llevó la mano al pecho con angustia. No hay presas cerca, así que Ilana estaba controlando su apetito para ahorrar comida, pero el señor Lin dijo que después de firmar el contrato, podría comer todo lo que quisiera, así que Ilana está muy contenta. ¿Qué fue esto? ¿La persona que dibujó el pastel conoció a la persona que realmente se lo comió?
Para reducir los gastos en comida, Lin decidió hacer un ayuno ligero durante un tiempo. Le indicó a Alicia que preparara comida para un mes para una persona normal, para cubrir los próximos 5 días de viaje, y luego se dispuso a llevar a Illana al centro del pueblo. Ayer habían ocurrido tantas cosas que el problema del transporte aún no se había resuelto. Pero, pensándolo bien, era apropiado que Illana fuera a lugares concurridos con ese aspecto. Lin se frotó la barbilla. Aunque el reino de hielo limitaba con Milán, los semihumanos seguían siendo relativamente escasos. En los mercados grises, eran productos muy codiciados. Aunque Illana desconfiaba bastante de los extraños, no podía superar su propia torpeza. Si se topaba con alguien con segundas intenciones, él creía que podría ser fácilmente neutralizada con un hueso de carne envenenado con drogas. Lin confiaba en sus propios ojos, pero era difícil garantizar que pudiera vigilarla durante todo el tiempo. Además, su atención se vería inevitablemente dividida al negociar negocios con las empresas comerciales. Es fácil ser ladrón durante 1000 días, pero difícil protegerse de uno durante 1000 días, por lo tanto, pasar desapercibido era la solución óptima. Esto es muy incómodo. Mientras caminaba por las calles de Blackstone Town, Illana tenía muchas ganas de levantar la mano y quitarse la capucha que llevaba puesta. Pórtate bien. Si te lo pones, esta noche podrás comer una loncha de jamón, favorabilidad, +5, jamón. Al principio, cuando supo que tenía que quitarse la ropa de piel de animal y ponerse el atuendo de sirvienta, se mostró muy reticente. Porque la parte inferior era demasiado larga y no era adecuada para la caza. Comillas, ¿porque necesitas cazar? ¿Acaso no disfrutas de que te dé de comer ahora mismo? Claro. Así pues, tras ponerse un abrigo sencillo, Illana siguió con cautela a Lin. De vez en cuando, miraba a la gente que pasaba con ojos recelosos, dejando escapar gruñidos bajos de ulu. Ante esta escena, Lin se frotó la frente con exasperación. Viendo el lado positivo, aunque su comportamiento era extraño, al menos estaba haciendo todo lo posible por cumplir con las tareas de guardaespaldas que él le había encomendado. Mientras hubiera comida, ella haría lo que él le pidiera. En este sentido, el capitán de seguridad era mucho mejor que el empleado número 1. Tras llegar al centro del pueblo y preguntar por allí, Lin finalmente encontró al anciano del carro tirado por un burro, que poseía uno de los pocos animales de carga que había en Blackstone Town. Viejo, tengo un lote de mercancías que necesito enviar a Vitepine City. La ciudad de Vitepine está ubicada en el territorio de Vitepine y es la jurisdicción superior del territorio de Blackstone, propiedad del vizconde Vitepine. Dado que Lin había sido transferido esencialmente por el emperador al vizconde Vitepine, ahora era un vasallo bajo el mando del vizconde como el barón Blackstone. Según el protocolo, también debería visitar a su actual señor feudal. Visto así, este viaje podría describirse como matar 2 pájaros de un tiro. Sin embargo, entonces recibió una noticia que le cayó como un jarro de agua fría. Lo siento muchísimo, joven Amolín. Señor. Pero anoche nevó y las carreteras están congeladas. Mi viejo burro no puede caminar por esos caminos, y las ruedas resbalan con facilidad. Tras entregarle un mapa a Lin, el anciano le dijo con tono de disculpa que no podía ofrecerle más ayuda. Esto es realmente malo. Lin frunció el ceño y no dejó de murmurar la misma frase durante todo el camino. No esperaba que sus mayores enemigos fueran el clima y la capacidad de transporte. Sin duda, para el desarrollo futuro, la capacidad de transporte del territorio de Blackstone necesitaba mejorar urgentemente. Pero si ni siquiera podía vender un producto de brujería de bajo nivel como el carbón vegetal, ¿cómo iba a conseguir capital inicial? ¿Existía alguna solución de emergencia? Lin se mordía las uñas con ansiedad. La deuda de 64 veces el diezmo seguía pesando sobre su cabeza, lo que le dificultaba pensar con calma en ese momento. Justo cuando se sentía perdido, una manita le entregó medio trozo de pan cubierto de saliva. Comillas, el señor Lin está muy preocupado. Mamá le dijo a Illana que no te preocuparás cuando estés comiendo. Lin levantó la vista, echó un vistazo al trozo de pan partido por la mitad y luego a la sonrisa de la chica lobo, parecida a un husky, que dejaba ver sus colmillos. Espera, ¿husky? Nieve, hielo, ruedas que patinan. Resistencia de grado S, ki de combate, piernas fuertes y poderosas. En un instante, a Lin se le ocurrió una manera de romper el punto muerto. Como era de esperar, los huskies sí que tiran de los trineos, comillas.